Somos Refugiados Unidos, la voz de tu silencio, porque tu voz tiene derecho a ser escuchada. Muy buenas noches, compartiendo con ustedes una vez más en la producción, locución y controles, Carlos Rivas, certificado de locución 58941, desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Hoy le tenemos una conversación grabada con una dinámica mujer que trabaja desde Bélgica en defensa de los derechos de los venezolanos en Europa. Ella es Patricia Betancourt, pero Patricia Betancourt no está muy lejos. Beneuropa no está muy lejos de nosotros, pues aquí mismo tiene representación en Curazao y es una de las organizaciones que conforman la plataforma Al4B, Respuesta para los venezolanos o Respuestas para Venezuela, Response for Venezuela. También bajo el paraguas de ACNUR y la ION, al igual que otras organizaciones. En la sección de comentarios y en nuestra página web encontrarán nuestras redes sociales. Escríbenos tus comentarios, preguntas o sugerencias y te responderemos lo más pronto posible. Refugiados Unidos nos hace responsable de los comentarios emitidos por sus invitados. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Carlos. Encantada de estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Patricia Betancourt es una luchadora social muy activa que, además de estar involucrada en propuestas ante el Parlamento Europeo y otras instituciones, dirigió un programa de opinión o dirige un programa de opinión vía YouTube. Organizado se llama tu programa. Sí, efectivamente. Exacto. Para quienes no te conocen, ¿quién es Patricia Betancourt? Bueno, esa pregunta siempre es complicada. Patricia Betancourt, bueno, soy venezolana, hija de colombianos, nací en Maracaibo y tengo la nacionalidad belga también. Estudié primero pedagogía musical y luego al mismo tiempo en el conservatorio estudié oboe. Después estudié periodismo, comunicación social y he sido profesora de universidad, he sido músico, periodista y actualmente desde hace 23 años que vivo en Bruselas. Bueno, desde hace unos 20 años me comprometí con el activismo en favor del rescate de los valores democráticos y de la libertad en Venezuela y dedico gran parte de mi tiempo a eso. Aprovechando sobre todo la situación estratégica de esta ciudad donde vivo, que es la capital administrativa de Europa, fuimos aquí pioneros haciendo lobby ciudadano ante las instituciones europeas y las autoridades. Y bueno, esa soy yo. Bueno, pero tengo entendido que también eres barquisimetida o tu familia tiene Sí, una relación con Barquisimeto, con la universidad. ¿Cómo no? Crecí en Barquisimeto. Crecí en Barquisimeto, llegué a Barquisimeto a los 6 años, un poco antes de cumplir 7 años, y estudié en Barquisimeto, soy lasallista del Colegio La Salle de Barquisimeto. Mi papá fue profesor, ahora está jubilado, del Politécnico, casi que en sus inicios, el Politécnico de Barquisimeto y de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. También fue profesor. Casi todos los ingenieros que han salido, los ingenieros barquisimetanos difícilmente no conocen a Osiris Betancourt, mi papá. Yo soy uno de esos egresados, no soy ingeniero. Patricia, háblanos un poquito de Beneuropa, el origen de Beneuropa como fundación, qué es lo que hace y cuáles son esas actividades que realiza aquí en Curazao. Bueno, Beneuropa nace primero como una campaña ciudadana, como te decía, aprovechando la situación en la que estamos aquí, que tenemos al lado las instituciones y muy fácil acceso a ellas y a las autoridades europeas. Comenzó como una campaña que desde sus inicios lo que buscaba era resaltar los vínculos
que existen entre Europa y Venezuela. No solamente son intensos y de muchos, en muchos ámbitos, sino muy recientes. Entonces, como yo siempre digo, Venezuela es un rincón de Europa en América Latina. Y lo que queríamos con Beneuropa era hacer que las autoridades europeas tuvieran un acercamiento distinto a lo que estaba sucediendo en Venezuela, porque debían tener en cuenta el hecho de que muchos ciudadanos europeos nacieron y viven en Venezuela, porque muchos son hijos de la gran emigración europea que tuvo lugar entre los años más fuerte, entre los años 50 y 60, pero se alargó hasta los 70 y comenzó incluso antes. Así que antes de los 50, ¿no? Así que nosotros encontramos en ese argumento una forma casi que afectiva de hacerlos acercarse al problema venezolano. Desde el principio nosotros tuvimos muy presente la cercanía de las islas, de las Antillas holandesas a Venezuela, porque de hecho entre los argumentos nuestros estaba justamente que nosotros no solamente tenemos fronteras afectivas y fronteras históricas y de otro tipo, sino tenemos frontera física con Europa. O sea, nosotros tenemos lo que yo llamaría una frontera ultramarina, ¿no? Con Europa, Venezuela. Y entonces esa cercanía siempre hizo que cuando nosotros nos acercábamos a las autoridades europeas, llamáramos la atención sobre ese punto. Y, lógicamente, la influencia de ida y vuelta que tiene esa cercanía con las islas, no solo con Curazao, con Aruba y también con Bonaire, ¿no? Sobre todo Bonaire, que todavía sigue siendo territorio holandés, totalmente. Sí, Si no fíjate estoy que, mal. sí, fíjate que bueno, es un país independiente, pero dentro del reino. Fíjate que acabas de mencionar cosas muy importantes. Pues lo primero es lo de ese éxodo que se produce después de la Segunda Guerra Mundial. Europa queda con países destruidos como efectos de la guerra, pues consecuencias. Pero como bien lo explicas, debido a esa situación que tenía Venezuela privilegiada económicamente, pues la migración, después de haber sido descubierta, pues, entre comillas, como paraíso económico, pues esa migración continúa y termina enriqueciendo nuestra gastronomía, las bellezas, pues, a nivel de concursos y todo eso. Pero también mencionas otro aspecto muy importante, y es lo de ser Curazao un territorio de ultramar. Uno de los problemas que tiene la migración venezolana en el Caribe holandés es que no forma parte del continente americano, aunque está muy cerca. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Pues que todos los planes que se generan de este lado, de Estados Unidos, por ejemplo, van a los migrantes a través de los gobiernos. El gobierno de Curazao no forma parte de Sudamérica, no forma parte de América. Pero además de eso, tiene que reconocer como requisito, reconocer como refugiados a los venezolanos para que el beneficio, ganar, porque cuando el gobierno americano envía dinero o envía ayudas, esas ayudas van tanto para el migrante como para la población de acogida. Una gran parte va para la mano de obra que es local generalmente, y eso es uno de los beneficios que están perdiendo. Pero además está, por ejemplo, cuando a un venezolano se le violan los derechos y no puede ir a la Corte Penal Internacional porque no se cumplen los requisitos, o sea, no se puede demostrar que es sistemático, que es una orden del gobierno, todo aquello. Lo que le queda a una persona es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, perdón, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ahí puedes acudir como particular, pero como no estás en América, Curazao, no puedes acudir a ella. Entonces están como en un abandono. Le corresponde a Europa, pero no tenemos en Curazao instituciones, organismos, oficinas donde la gente pueda ir a hacer su denuncia.
Es verdad, redondeando el tema, no formar parte del continente americano trae estas consecuencias. Y al mismo tiempo, al no estar en la comunidad europea de manera física, hay un vacío en la práctica, puesto que cuando se generan esos conflictos, la posición del gobierno de los Países Bajos es simplemente que no le corresponde, pues, como país tomar una decisión. Y Curazao pues, se transa en que es de los Países Bajos. ¿Cuál es la opinión de Patricia sobre este tema, sobre ese toma y dame que tienen el gobierno de Curazao y el de Holanda con respecto a las responsabilidades? Pienso que es lamentable no solamente en lo que tiene que ver con los venezolanos, que lógicamente son otras víctimas, quizás además por el hecho de ser más vulnerables, eso sea peor. Son víctimas todos los curazaleños, y quien llegue a Curazao es víctima de ese limbo en el que se encuentran las islas. Una situación ambigua que yo creo que es producto de esa necesidad a veces de haberle dado libertad a ciertos territorios sin que esos territorios estuvieran totalmente desprendidos y en realidad tuvieran la independencia suficiente para crecer, desarrollarse de forma individual, ¿no? Como entidad. Y creo que eso está pasando allí, cosa que, por ejemplo, no pasa en islas como Martinica. ¿Por qué? Porque Francia ha asumido que es un territorio ultramarino, casi digamos que como Islas Canarias para Europa, ¿no? Son territorios ultramarinos, pero eso no pasa con las islas antillanas. Y entonces, tanto los que viven allí y son de allí, los naturales, originarios, sufren las consecuencias de ese limbo como los venezolanos. Y creo que es lamentable en el sentido de que quizás porque la distancia complica la administración de esas tierras también. El hecho de haberles dado esa libertad o esa independencia, entre comillas, libera un poco o totalmente casi a Holanda, ¿no? A los Países Bajos, de esas responsabilidades que pueda tener allí. Y los venezolanos, como decía, son las víctimas en este momento que más están sufriendo las consecuencias de eso. Es complicado, aunque sí me he dado cuenta que de alguna manera nosotros hemos tratado aquí con autoridades importantes de los Países Bajos. Entendemos la importancia que tienen las islas para los venezolanos, que tienen un papel para nosotros protagónico, no ahora con esta crisis, sino de toda la vida, esos vínculos que hemos tenido nosotros con Curazao, con Aruba, con Bonaire, no los han tenido otros países latinoamericanos. O sea, Venezuela ha sido el país de Latinoamérica que más relación ha tenido con las islas antillanas, holandesas. Y bueno, teniendo esa visión venezolana de esas islas, nosotros siempre hemos buscado reunirnos con autoridades holandesas que estén dentro del ámbito europeo. Por ejemplo, lo hicimos con la que era la embajadora de los Países Bajos ante la ONU, que nos atendió muy bien. Además, una mujer muy conocedora del problema venezolano porque había sido embajadora de los Países Bajos en Venezuela durante mucho tiempo. Su hija creció allá y se educó allá. Sin embargo, yo sentía que ella también estaba de manos atadas con respecto a la situación de Venezuela. Creo también que los Países Bajos tienen intereses económicos en Venezuela. Han sido, fíjate, muchos de los beneficios que se han sacado, por ejemplo, de esas offshore que se creó para administrar el gas en el Golfo de Venezuela,
esos beneficios los han sacado las islas antillanas, no tanto el pueblo venezolano, que era lo que se quería y se pretendía. Supuestamente cuando se hizo esa empresa offshore que está administrando ese gas que está ahí tan cerca, en la mitad de las islas y de Venezuela, al final a los venezolanos, como ya sabemos, no les llega nada, pero en cambio a las islas sí. Hay también otros intereses, ¿no? De petroleras y eso. Así que lo que tú dices es lamentable para las islas, ese olvido, ese abandono, y se pone de manifiesto la necesidad que hay de que se construya de alguna manera una forma de relación que sea beneficiosa tanto para los Países Bajos como para las islas, y de esa manera también que los venezolanos puedan sacarle provecho a eso. Con respecto a lo que dices de las ayudas que están teniendo en diferentes países que están recibiendo venezolanos, esas ayudas internacionales que están llegando para paliar un poco la situación esta de crisis que provoca esa llegada masiva de venezolanos a los diferentes países. Efectivamente, yo creo que en toda la región, y por supuesto yo incluyo las islas, porque aunque se diga que no pertenecen al continente, pues eso es un absurdo, ¿no? Una entelequia, pero bueno, yo digo que está sucediendo lo mismo en muchas partes, también en Colombia, ¿no? Y es que las tomó de sorpresa. O sea, esta desbandada de venezolanos por la región fue sorpresiva. Y son países que no tienen costumbre de recibir. Y nosotros estamos participando, y en ese marco incluso fue que nos encontramos en Ginebra con la embajadora ante la ONU de los Países Bajos, que te estaba diciendo. Estamos participando en el gran pacto de los refugiados. Y en ese gran pacto, un tema importante son las islas. Y esa acogida que le están dando a los venezolanos, ¿no? Que está siendo cuestionada desde muchos ámbitos. Yo particularmente creo que si de esa llegada masiva, masiva y descontrolada, ¿no? De venezolanos a Curazao, no se les saca el provecho que se le puede sacar, es decir, hacer de aquello una oportunidad y no un problema, no se va a entender cómo utilizar esos recursos que están llegando para enriquecer a la región, al mismo tiempo que se benefician, como tú lo decías, tanto los locales como los que llegan. Y el gran reto es ese. Sí, es complicado, como dices. Bueno, uno tiene que reconocer y agradecer las ayudas que se estuvieron recibiendo durante el periodo del COVID, durante el confinamiento, pero eso está fuera del tema de lo que estamos hablando, de las ayudas coordinadas por el caso de los refugios, ¿no? Fueron tiempos dorados aquellos los que mencionas de los trust companies, los offshore, en los que Curazao salió muy beneficiado de la participación, pues, de las empresas venezolanas, definitivamente. Quería destacar sobre el punto que mencionas de que he estado reflexionando sobre eso de que a Curazao lo tomó por sorpresa este éxodo, y yo era de los que pensaba que realmente no, hace poco, creo que te lo comenté en un programa recientemente, porque países como Colombia vieron las barbas del vecino Ardel. Países como Colombia en cierta forma también nos agarró desprevenidos en cuanto a la cantidad, pero sabían que algo venía. Ahora, yo pensé igual, Curazao tenía que haber escuchado las alertas, pero es que en Curazao hay una diferencia. El problema es que las fronteras estaban cerradas y cuando se produce el éxodo mayor, o sea, después de la frontera, y que Curazao no esperaba balseros, una realidad que tenía Cuba. En Colombia se esperaba porque era fácil el acceso, pero Curazao, controlando los aeropuertos, podía pensar, es imposible. No se esperaba la situación de balseros, y ahí creo que está el factor sorpresa. Es realmente es triste, es complicado, pero
es la realidad. Pero bueno, eso ha generado situaciones como la que Curazao ha tratado de modernizar sus mecanismos, pues el procedimiento de asilo pareciera que no ha funcionado como se esperaba, y han creado un procedimiento de solicitud de protección, que no es otra cosa que una solicitud de asilo disfrazada, con otras características. Y para ese se le une también un acuerdo de integración responsable que lo que hace es extender el periodo de las personas que estuvieron haciendo trámites por lo del COVID. Le dieron 6 meses más, ahora 6, pero claro, los costos siguen siendo altísimos para un migrante venezolano que pudiera estar desempleado o está ganando menos un salario mínimo, que tiene que de allí sacar para alquiler, para comida, para transporte y también ir a Venezuela. Pues que le quede una cantidad alta para tramitar unos permisos de ese tipo. Y unido a eso, los problemas que tenemos para tramitar pasaportes que duran una eternidad, algunos documentos que cuando llegan aquí ya están vencidos, pues ese acuerdo de integración responsable pareciera más bien un poco irresponsable en las condiciones en las que está. No tengo una cifra exacta, pero la mayoría de ellos pareciera que los han rechazado. Y esas solicitudes están basadas en el artículo 3 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, del que Curazao es parte. Y se argumenta pues allí el principio de no devolución. Sin embargo, el artículo 3 no establece explícitamente la no devolución, sino que se deriva de ese artículo. Los abogados han llegado a sus conclusiones, puesto que es un principio del derecho internacional que algunos no pueden ser enviados de regreso a un país donde su vida está en peligro. Y eso del riesgo sí lo establece el artículo 3. Entonces, ¿qué nos puede decir Patricia acerca de su interpretación de este artículo o cualquier otro del que tengas conocimiento que pudiera prohibir las devoluciones masivas o no en la situación en la que está Venezuela? Comúnmente pues, en Europa y en casos diferentes, la experiencia que tiene Patricia. Efectivamente, lo que sí hemos constatado es que en las islas, y bueno, en este caso Curazao, sí se han dado violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes venezolanos que llegan. Yo le llamaría de los desplazados venezolanos que llegan. Hemos tenido conocimiento de casos realmente lamentables de maltrato directo a venezolanos que llegaban a Curazao, que llegaban a Aruba. Hemos también recibido con satisfacción la forma en que se han movilizado las asociaciones civiles en las islas para contribuir, para ayudar, para proteger, para hacer presente su voz en esos casos. Y es lamentable porque quieras que no, como tú dices, en ese sentido, ¿no? No hay ningún limbo, no hay un vacío. Las islas y Curazao específicamente están regidas, se rigen por el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos. Y ahí no hay duda, ¿no? O sea, ahí no es que nosotros no sabemos, no, se rigen por eso. Yo, con respecto a las expulsiones masivas, que también sé que se han dado, está, bueno, el artículo número 7 de ese convenio, que es, bueno, la Unión Europea, hay que explicar rápidamente, la Unión Europea al final está constituida por una serie de convenios que los países firman o no. Entonces, por ejemplo, está el convenio Schengen, que es que no haya fronteras. Hay países miembros de la Unión Europea que no firmaron ese acuerdo. Entonces, tienen sus fronteras que todavía funcionan. Era el caso, por ejemplo, de el Reino Unido, hasta cuando fue parte de la Unión Europea. Ellos no firmaron el Schengen. El euro también es un convenio. Y hay quienes lo firman y hay quienes no lo firman. Entonces, por eso hay países que forman parte de la Unión Europea, pero su moneda no es el euro.
En esto entra este convenio y en este convenio efectivamente están las islas y están prohibidas, es el artículo 4, las expulsiones colectivas de extranjeros. Yo no sé si eso ha pasado, creo que sí, ha pasado en Curazao. Sí, y no solamente han pasado, sino que de alguna manera con la complicidad del gobierno de los Países Bajos, porque ellos capturan a gente en las lanchas, es personal holandés, que capturan generalmente a la gente en las lanchas y las entregan a migración, que es quien finalmente termina cometiendo la violación de los derechos humanos. Sí. Sobre todo eso, pasan muchas cosas que son denunciables, pero que yo siento que ustedes allá no tienen a quién denunciar, porque hay complicidad en las autoridades. O sea, hay como un acuerdo tácito de no recibir venezolanos o de hacer todo lo posible porque se les quiten las ganas de irse para allá. Bueno, y el artículo 1 del protocolo número 6, el convenio tiene 16 protocolos, el artículo 1 habla de las garantías de procedimiento en caso de expulsión de extranjeros. Y básicamente habla es de los extranjeros que tengan una residencia legal o que estén legalmente en el territorio, que no pueden ser expulsados. Pero entonces lo que pasa es que aquí, ¿en qué condición está una persona que recién está entrando, ¿no? Y a la que, aunque pide eso que tú estabas diciendo, que se llama como un estatuto de protección. Sí, correcto, solicitud de protección. Es una solicitud de protección que lo que se pretende con esas solicitudes de protección es liberarse, el Estado que recibe, liberarse de los compromisos que implica conceder el asilo inmediato, que es lo que hay que hacer cuando un ciudadano extranjero llega a un país y solicita la protección de ese país. Eso se llama solicitud de asilo, ¿ya? Y tiene unos términos muy claros en las leyes internacionales que respaldan esos asilos. Entonces, Sí. cuando ellos le cambian el nombre, sacan la situación de esa estructura legal que los protege llegando a cualquier lugar. Sí, el problema con la solicitud de asilo, el problema más grande, es que la persona cuando llega tiene que presentarse a migración de una vez y decir, vengo a solicitar asilo con toda su documentación. Al salir del aeropuerto o del puerto, pierde ese derecho. Y es allí donde entra en juego la solicitud de protección, que te da un periodo un poquito más largo, y que aún habiendo salido del aeropuerto, tú puedes regresar y hacer tu solicitud. Esa es la gran diferencia, pero estoy completamente de acuerdo contigo en que las bondades de un asilo no son las mismas. Lo que habría es que legislar en función de dar una situación un poquito más igualitaria con respecto a como lo hacen los otros países con el manejo de los asilos. Sería lo sí, ideal, pero claro, sí. esto que estamos viendo ahora es interesante porque es un caso que se presenta en todas partes, ¿no? Y es, tú puedes llegar y pedir asilo y hasta ahí pues te reciben y todo bien, ¿no? Aquí, en un país europeo. Pero, ¿qué está pasando con los venezolanos? Al final les están negando mucho ya la residencia y dándole lo que se llama el famoso positivo a ese asilo, ¿no? Porque tienes un tiempo para decidir si efectivamente. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Es porque la situación en Venezuela no es una situación típica. Es más parecida a la situación de los cubanos, que contaron con la suerte del apoyo de Estados Unidos. Con esa suerte no hemos contado nosotros en ninguna parte, porque en ninguna parte se nos han dado las garantías que se le dieron a los cubanos en Estados Unidos cuando salían y llegaban
en patera, en balsa, a las costas o los agarraban en la mitad del camino o en el mar. Con eso nosotros no hemos contado. Nosotros estamos, todos los venezolanos introducen solicitudes de asilo y que luego vemos que no se cumplen las condiciones, porque son, por ejemplo, asilos políticos. Entonces, para eso tienes que ser perseguido, y esas condiciones mucha gente no las cumple. ¿Cuál es el problema fundamental aquí? Que es una cosa que nosotros hemos llevado a todas las autoridades con las que hemos podido hablar. Y es que el problema venezolano no puede considerarse como la guerra en Siria o no, porque es una cosa diferente, pero sí está provocando la salida masiva de gente. Y tiene que enmarcarse o bien dentro de otro concepto que no sea el asilo político, concretamente porque tiene unas condiciones muy precisas, o habrá que inventarse entonces un nuevo contexto en el que se incluya esa situación, que es que en Venezuela no se tienen las condiciones de vida necesarias. No, tú no necesitas ser un perseguido político para querer salir de Venezuela, escapar. Ahí es donde vamos al problema del territorio de ultramar. Es tan simple como aceptar la recomendación que dio ACNUR a los países de América de reconocerlos como refugiados. Sí. Simple. Entonces, por allí comenzarían la cosa. Fíjate, es tan marcado esto de la violación de los derechos humanos que en el 2018 nosotros fuimos visitados por canales de Francia, de Holanda, canales de televisión, pero además por Human Rights Watch y Amnistía Internacional. En el 2019 nos visita International Refugees y todos esos reportes, esos informes llegan a una conclusión: violación de derechos humanos en Curazao, con ejemplos. Y aquí yo quiero destacar una cosa al pueblo de Curazao, y es que cuando uno cuestiona la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades, uno no está cuestionando al pueblo de Curazao. El pueblo de Curazao es un pueblo noble, un pueblo bondadoso, es un pueblo, la mayoría de los venezolanos que están trabajando con curazoleños, están alquilados en lugares de curazoleños, tienen amigos curazoleños. Claro. El problema no es, y la violación de derechos humanos hay que denunciarla, porque hoy es contra los venezolanos. Mañana, si usted se le revela al gobierno por una injusticia que se le está cometiendo, lo van a hacer. Entonces hay que comenzar desde el momento en que se presentan las injusticias. Ok, se presentan esos informes, viene años después Amnistía Internacional a hacer una evaluación para ver si se siguieron o no las recomendaciones que dieron aquellos organismos, y se consigue con que las violaciones no solamente son más y mayores, sino que también con la complicidad del gobierno de los Países Bajos, directa o indirecta, consciente o inconsciente. El gobierno saliente, si bien pudiera decir, no, pero es que yo no estaba cuando se hizo eso, pero una vez que asume el gobierno actual, comienza y sigue en la misma situación de violencia en Barak, pero hay un caso muy reciente que ocurrió con el gobierno local. Hay un grupo de 3 venezolanos que son detenidos en un auto de trabajo y para deportarlos, pues. Pero como las fronteras están cerradas, los deportan vía República Dominicana. ¿Qué pasa? Que cuando ellos llegan a República Dominicana, el gobierno que los está deportando no verificó que todo el trayecto estuviese cubierto hasta llegar a Venezuela. Y cuando llegaron allí, no había vuelo de conexión. Pues estas personas se tuvieron que quedar más días en República Dominicana, porque trae como consecuencia que el costo de su pasaje aumentó porque ya no era el mismo vuelo, pero también la prueba del COVID que se había hecho se vence porque es de 2 días y están en la obligación de o pagar otra prueba del COVID o ponerse en cuarentena en Venezuela en las condiciones que ya sabemos. Entonces es por eso que si el artículo 3 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos te dice que no los puedes poner en riesgo, y si tú tiras a una persona a un país que no es el que lo está deportando y te desentiendes de ellos, los estás poniendo en riesgo. Definitivamente. Y no puedes deportar porque el gobierno de Curazao no está haciendo una evaluación de en qué condiciones va a ser recibido allá en Venezuela. Otro ejemplo que hay en el informe reciente de Amnistía Internacional, hay una joven menor de edad que es deportada a Venezuela. Es menor de edad. En Venezuela se supone que la debía estar esperando un familiar porque si no, migración no la va a dejar, es menor de edad. Pues allá no había nadie que la esperara.
el gobierno que deporta no hizo las gestiones necesarias para que se cumplieran todos los procedimientos. ¿Qué opinión tiene Patricia con respecto a esto? ¿Cuál es tu análisis tanto del informe, si lo tienes, como de estas violaciones que están señaladas allí? Bueno, yo pienso que hay un desamparo. Hay un desamparo del desplazado venezolano. Y ese desamparo no tiene justificación, porque como tú lo dijiste, ACNUR hace ya años, si no estoy mal, hace 3 años creo que fue, dijo que recomendó al mundo entero tratar a los venezolanos como refugiados. Eso significa, es que la palabra refugiado tiene un significado, no es simplemente lo que dice el diccionario, sino que tiene un significado legal, tiene un marco legal en el que se encuentra ese estatus de refugiado que era lo que ACNUR estaba pidiendo que se hiciera con los venezolanos. Y para mí es lo más justo, es lo más correcto, es lo más apegado a la realidad. Ahora, en el momento en que ya prácticamente en una parte hay que hacer una excepción con Colombia, que de un tiempo a esta parte está tomando medidas incluso vanguardistas con respecto al tema de esta acogida de los venezolanos en su territorio, hay que hablar de esa excepción. De resto, en los países donde hay ese, como ese vacío, no vacío legal, sino esa forma tan particular de interpretar las leyes y de hacerlas cumplir, como es el caso del Curazao. No solamente, y me atrevo a decirlo tranquilamente, no solamente con el caso de los venezolanos, es un problema general en el país. O sea, es un país donde, porque eso no pasa, en un país donde las leyes se cumplen a cabalidad, no pasan estas cosas. Si eso pasa es porque en general la situación es así. Entonces, cuando llegan estas personas que llegan vulnerables, que no tienen, que no conocen tampoco ni siquiera ellas mismas sus derechos, se ponen en manos de autoridades que hacen este uso tan relajado de la ley y de las medidas que toman con respecto a los ciudadanos, se corren estos riesgos, como por ejemplo eso, que es además perfectamente denunciable. Eso que le hicieron a esa niña, a esa gente, a la gente que la dejaron tirada en República Dominicana, es perfectamente denunciable. Eso no puede pasar, pero pasa. Y pasa con la gente vulnerable. Mira, te voy a contar algo. Aquí en Bélgica, hace unos años, en este siglo XXI, en el forcejeo para contener a una persona a la que estaban expulsando del país, un policía la mató, la asfixió. O sea, la gente que está en condiciones vulnerables en este mundo corre riesgo. Y un caminante, un emigrante, un desplazado, como son los venezolanos, corre riesgos todo el tiempo con autoridades abusivas que cometen con ellos, que violan sus derechos fundamentales. Derechos fundamentales que, como te digo, ni la misma persona que está siendo vulnerada en sus derechos sabe que está siendo vulnerada. Y sí, y es allí donde entra en juego lo de la complicidad del gobierno de los Países Bajos, porque fíjate, ellos se hace el estudio y mandaron recursos para ayudar al gobierno de Curazao. Uno esperaría que esos recursos van dirigidos a entrenamiento a los funcionarios de migración para que sepan cómo tratar con estas personas, para que conozcan las leyes y para que conozcan lo que se exponen cuando violan los derechos humanos. Pero también a los educadores en las escuelas que están recibiendo estos niños con una carga psicológica muy grande y que dificultan a veces el proceso de aprendizaje. Pero no,
El dinero fue para ampliar la capacidad de Barack para detener más personas. Si tú envías dinero, tú tienes que preguntar en qué lo vas a usar. Y si tú ves que no estás de acuerdo con tus principios, definitivamente pues no lo vas a donar. O sea, o vamos a manejar las cosas bien o no vamos. Estamos en la mitad del programa. En Refugiados Unidos tiene como invitada a Patricia Betancourt desde Bélgica. Ella es defensora de los derechos humanos y hemos estado conversando sobre solicitud de asilo, protección, los informes de algunas instituciones defensoras de los derechos humanos. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco más en esta parte final del programa. Patricia, ¿cuáles son los planes a mediano y a largo plazo, tanto de Patricia Betancourt como de Beneuropa, en dos escenarios distintos? Uno que nos siga golpeando el COVID o cualquier otra cosa que Dios nos guarde se presente, y otro volviendo a la situación normal que ya teníamos. Bueno, ya esto suena como a cantaleta, ¿no? De lo repetitivo, pero claro, todos hemos sufrido los embates de esta pandemia y personalmente, bueno, afortunadamente no he tenido situaciones personales que lamentar, muy cercanas, ni siquiera a nivel personal, digamos, que me haya afectado por mi trabajo o algo así, mi trabajo, el mío, no el trabajo de Beneuropa. Sin embargo, de Beneuropa, de nuestra asociación, sí hemos tenido que lamentar que las instituciones hayan estado cerradas tanto tiempo, ahora quizás vuelvan a estarlo. Hemos sufrido un poco las consecuencias de esos cierres, que nadie podía entrar a los edificios de las instituciones europeas, aunque se han hecho cosas por Zoom y todo eso, no es lo mismo. El trabajo de lobby es un trabajo de generar confianza en la otra persona, es un trabajo de cercanía, es un trabajo que tiene que hacerse, yo pienso personalmente, pero bueno, hemos intentado hacer lo que se ha podido, y a mediano plazo pues quisiéramos poder reactivar nuestro trabajo en ese sentido, el trabajo de lobby, poder hacer, porque el trabajo nuestro se basa en hacer, en crear acciones que mantengan viva la situación y actualizada a la gente sobre la situación de Venezuela. Entonces, esas acciones pueden ser eventos, manifestaciones, encuentros, y no ha sido posible durante este tiempo, aunque algunas cosas hemos podido hacer con menos cantidad de gente y quizás con menos poder mediático, ¿no? A mediano plazo quisiéramos retomar eso. A largo plazo estamos replanteándonos muchas cosas en nuestro trabajo, porque las condiciones, tanto en el Parlamento Europeo, que es el foro donde normalmente nosotros llevamos a cabo nuestro trabajo como a fuerza, han cambiado, la situación ha cambiado, ¿no? Las posiciones y la estructura y las fuerzas políticas también han cambiado. Y como la pandemia prácticamente entró cuando estaba comenzando este periodo lectivo, que dura 4 años, entonces eso también hizo que no pudiéramos conocer muy de cerca a los nuevos miembros del Parlamento, y eso era importante. Entonces, estamos replanteándonos muchas cosas, también observando y continuando con nuestro trabajo de acercamiento de la gente al Parlamento Europeo, a las instituciones, a través de los programas que hacemos, dando a conocer la labor de las asociaciones, como tú dices, a través del programa organizado, que ha tenido una buena acogida y que creemos que va a ser importante a largo plazo también. Sí, seguramente con la bendición de Dios. Estamos en lo mismo. Este programa está apenas en sus inicios y pues estamos luchando
pero han salido buenos programas como este. Definitivamente, el conocimiento que tú estás aportando, la visión que tienes tú de las cosas y esa capacidad de análisis, el contacto que tienes con otras organizaciones con experiencia también en el área y tu cercanía pues, con la situación de Curazao, le da un valor agregado a esta conversación, porque no es una entrevista, es una conversación. Y precisamente basado en esa experiencia, en esa visión, quisiera preguntarte, con toda experiencia por la defensa de los derechos humanos, ¿qué le recomendarías a las organizaciones en Curazao para lograr la rectificación del gobierno de Curazao en esta materia? En el sentido de, no necesita no necesita hacer análisis muy profundo. Los consejos están allí. Los dio Human Rights Watch, los dio International Refugee, los da Amnistía Internacional y algunos canales de televisión. El problema es con las instituciones, las organizaciones no gubernamentales para lograr que el gobierno vaya en esa dirección. ¿Cómo comenzaría, Patricia, si tuviese a la cabeza de esas organizaciones? ¿Qué le aconsejarías? Bueno, yo creo que ustedes lo están haciendo bien. Yo creo que ustedes, ¿en qué sentido? En el sentido de que están entregando muchas de las asociaciones que están allí lo mejor de cada uno, dentro incluso de también esa sorpresa con la que nos tomó todo este asunto, pero han estado presentes, han estado trabajando y aprendiendo paso a paso, porque esto es como que un aprendizaje que hemos adquirido también haciendo, ¿no? Creo que lo que es más importante aquí es lo que yo he aprendido en el Pacto para las Migraciones, el Gran Pacto de los Refugiados, y es ese nuevo concepto que se tiene de la migración y ese nuevo concepto que se tiene del refugiado y del inmigrante que llega. Hay que cambiar el lenguaje, hay que cambiar el discurso y sobre todo hay que esforzarse en mirar siempre la llegada de inmigrantes como una oportunidad y darle las voces al refugiado. O sea, que los refugiados tengan voz y que los refugiados hablen de su situación. O sea, si nosotros conseguimos que los refugiados estén mano a mano con esos organismos internacionales, ONGs que trabajan, que son de todas partes, pero que esa gente y las autoridades de los países que nos reciben, en este caso de Curazao, que tenga en cuenta la voz del que llega, la voz del que viene de donde está la crisis, no solamente como una queja para luego ellos tomar sus decisiones, sino como una voz fundamental para poder crear soluciones acordes con los reales problemas que tienen las personas. Es decir, Como parte del análisis. Como parte del análisis. Es correcto, es fundamental, porque cuando le das la voz al refugiado, que además el hecho de darles voz de verdad, también los coloca en una posición digna, porque esa mirada que muchas veces tienen esas ONGs que nos parecen maravillosas y qué tal, es una mirada también como si todos los refugiados y toda la gente que llegara fuera gente que estuviera en una baja situación, o sea, en un nivel bajo, que estuviera en menor posibilidad de dar, ¿no? Debajo de la tarima. Exactamente. Debajo de la tarima. Aquí estamos los que tomamos decisiones, los que hacemos, los que sea. Ustedes están debajo de la tarima. Es como una mirada que, fíjate, yo soy una católica practicante y creyente, absolutamente, pero creo que es una mirada de caridad. Y no es la caridad lo que va a ayudar al refugiado. Y no es la caridad la que va a ayudar a esa integración fundamental para que esta situación de llegada de gente extranjera en condiciones de vulnerabilidad sea verdaderamente fructífera para unos y otros y sirva para la integración. La mirada de igual a igual, el respeto, la dignidad y escuchar al que llega.
que a veces no habla la lengua, pero tiene mucho que decir. Entonces hay que buscar los mecanismos para que el refugiado sea escuchado. Y sea escuchado en igualdad de condiciones, pero yo diría que incluso más que a ningún otro, porque todo parte de ahí. Y son ellos los que pueden, por ejemplo, si el gobierno holandés hubiera tenido la capacidad o la voluntad de escuchar lo que estaba pasando con esos fondos, y como el gobierno holandés, hablo por todos los países que reciben, escuchar a los refugiados es descubrir el verdadero problema, cuando en realidad lo que se quiere es solucionar el problema, darles dignidad, ofrecerles la oportunidad de contar su historia y a partir de allí buscar soluciones reales, prácticas y eficientes. Yo te escucho y parece que estuviera releyendo los informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, International Refugees y los programas de televisión que vinieron a hacer, porque eso fue lo que ellos hicieron. Acercarse a cada caso, escuchar su historia, entender un poco de qué es lo que se está hablando. Y es tan sencillo. Pero bueno, hemos llegado al final del programa y me gustaría que nos dieras tu información de contacto para que la gente pueda llegar a ustedes. Y por supuesto, tu mensaje de despedida, tanto como directivo de la Fundación, como defensora de los derechos humanos y como mujer, como ser humano. Además de, por supuesto, que nos hables en este cierre un poco más de tu programa de radio. Nos hables un poquito más de Organizados. Ah, vale. Bueno, muchísimas gracias a ti, Carlos, porque bueno, has hecho, has valorado mi trabajo y mi persona de una manera que me asombra y que te agradezco. Te agradezco porque muchas veces este trabajo es complicado, no es sencillo. La gente lo mira desde sus propios puntos de interés y hay muchas críticas. También es verdad que hay mucho apoyo, pero agradezco tus palabras. Y por otro lado, bueno, el programa Organizados, estamos invitando a las asociaciones de venezolanos por el mundo para que nos cuenten su historia, el trabajo que hacen, la manera en que uno puede llegar a ellos, para que no solamente la gente venezolana, sino que quien quiera enterarse tenga allí esos documentos que van a ser esos programas que van a quedar para siempre y las propias asociaciones tengan también la oportunidad de usar esos programas para presentarse ante otros. Así que es un programa que ahora terminamos la primera temporada, nosotros estamos así tipo Netflix, y en enero vamos a comenzar la segunda temporada. Espero que sea tan buena como esta y que tenga muchísima más, ¿cómo se llama? Visualizaciones. O sea, que mucha más gente la ve. Sí, el poder, porque la idea es visibilizar esa organización. Es correcto. Entiendo perfectamente. No lo necesitamos para publicidad ni para dinero. No. Necesitamos que miles de personas lo vean para que verdaderamente el trabajo de estas personas se valorice, se visibilice mucho más y llegue a mucha gente, incluso gente que podría beneficiarse de ese trabajo que hacen, que no lo saben, que necesitan apoyo, necesitan ayuda, no lo saben porque nadie les da esa plataforma donde mostrarse, ¿no? Por otro lado, bueno, despedirme de todos con un fuerte abrazo, sobre todo de los curazaleños. ¿Cómo se dice? Curazoleños. No, pero reunir venezolanos y... Bueno, buena pregunta. Curazaleños Sí. que están allí dando la cara, trabajando, colaborando, apoyando a los venezolanos que llegan y todo sin ningún interés. Eso es muy importante. Siempre hemos pensado en Curazao, siempre lo hemos tenido en nuestra agenda como importante. Y nada, hasta la próxima vez.
Muchas gracias nuevamente, Carlos, y que tu programa tenga muchísimo éxito, porque todo esto es importante. Fíjate, Patricia, que bueno, gracias a ti por haber aceptado la invitación. Fíjate que la razón por la que estás haciendo la cuña de gratis es porque este programa no tiene promoción, no tiene publicidad. En eso coincidimos. Esto no es ni para ganar más likes en una página, ni para sacar beneficio de ello, porque al final, y sin embargo, en Refugiados Unidos no nos preocupa, porque si transmitimos un programa, por ejemplo, lo hemos hecho con Ecuador y para Perú, donde la colonia es muy pequeña, si lo ven 2 personas, no nos importa. Si lo que se dice en ese programa puede ayudar a resolver la situación de un ecuatoriano, de un peruano, de un dominicano, de un venezolano, ya nosotros sentimos que ese programa dio resultados. Y en eso creo que coincidimos, creo que estamos de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Las puertas y ventanas de esta emisora están abiertas para ti y para la organización y cualquiera de las organizaciones amigas que ustedes tienen. Son puertas y ventanas virtuales, pero son puertas y ventanas al fin y permiten el acercamiento. Y esa es la idea. Bueno, y hasta aquí entonces la conversación de hoy. Nos despedimos con el cariño de siempre. En la producción, locución y controles, Carlos Rivas. Certificado de locución 58.941. Desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Recuerda que puedes escribirnos a nuestras redes sociales y con gusto vamos a atender tus comentarios, preguntas, sugerencias y responderemos, lógicamente, lo más rápido posible. Y no olvides que tu voz tiene derecho a ser escuchada. Para eso estamos. Cuídate mucho, pórtese bien. Seguimos conversando la próxima semana de temas de interés para la comunidad migrante y las ONG que las protegen. Que Dios nos bendiga. Somos Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Porque tu voz tiene derecho a ser escuchada.